Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Lado P. Como siempre, como todas las semanas con Albino Aguirre, vamos a hacer un repaso, vamos a recorrer los temas de la provincia de Buenos Aires, aquellos que han estado en agenda, con la profundidad y sobre todo con los protagonistas. Albino, ¿cómo te va? Buenas noches. Fabián, buenas noches. A ustedes también. ¿Cómo les va? Claro, como cada martes nos metemos en algunos temas que preocupan y mucho. El tema de la pobreza sigue estando en agenda. Se conoció hace un par de semanas atrás las cifras estadísticas. Este gobierno se jacta de que por lo menos los reconoce. Es cierto que hay alguna discusión planteada desde el Frente para la Victoria en el sentido de que muchos aseguran, por lo menos lo denuncian públicamente, que el actual gobierno está sobredimensionando la pobreza, dicen ellos, para después mostrar que por lo menos algo hicieron en ese sentido bajándola. Se conocieron en las últimas horas nuevas estadísticas de pobres, más pobres, en Capital Federal. Es cierto que nosotros generalmente nos metemos en situaciones que involucran directamente a la provincia de Buenos Aires, pero esta es una problemática que nos preocupa y mucho, y vamos a meternos en la noche de hoy a analizar la pobreza en la República Argentina, si es que hay cálculos que puedan ser atendibles de lo que dejó la gestión anterior, o si vale la pena, al fin y al cabo, ponernos a discutir de quiénes son los pobres, antes que los mecanismos para solucionar ese problema que realmente nos preocupa y mucho a todos. Exactamente. También vamos a hablar de política porque vienen semanas claves, fundamentales, en tema de la discusión más importante que tiene la provincia de Buenos Aires, o por lo menos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es el presupuesto 2017. Y además, también, asociado con esto, es una herramienta, es un instrumento donde se puede decir, o los que lo estudian, lo analizan y los que lo diseñan pueden decir si está orientado hacia tratar de bajar, por ejemplo, el índice de pobreza, o ese tema queda, digamos, relegado en función de otras prioridades que tiene el gobierno. Analizando el presupuesto, mirándolo, viéndolo con los que lo van a debatir dentro de unas semanas o de unos días en la legislatura, vamos a poder desentrañar eso. Y por supuesto, Albino, como siempre, estamos ya terminando este año que no es electoral y arranca un año de los que a vos te gustan, estos de electorales, con idas, vueltas, políticos que comienzan a tejer alianzas, a tejer estrategias con miras a lo que va a ser la elección de medio término. Claro, definitivamente, porque el oficialismo no se puede dar el lujo de perder 2 años después de haber asumido con toda la expectativa que generó el cambio, que simbolizó el triunfo del Frente Cambiemos, no solo a nivel nacional, también en la provincia de Buenos Aires. 18 de octubre es inevitable, vamos a hablar del 17 de octubre. Siempre fragmentado, año tras año, reparamos en esto de que el peronismo suele, ya a esta altura debe estar archiacostumbrado a conmemorar la fecha de la lealtad, o lo que simboliza por lo menos la lealtad dentro del peronismo, de forma dispersa, algunos por un lado, otros por otros lados. En nuestros estudios está Osvaldo Mercury, un hombre que en la provincia de Buenos Aires es sinónimo del peronismo. Con él vamos a hablar seguramente en la noche de hoy sobre el peronismo. ¿Y dónde está? ¿Quién tiene el peronómetro hoy por hoy? Claro, porque el propio Mercury no está en este momento militando, digamos, orgánicamente en el Partido Justicialista. Sí, dicen los peronistas para chicanear a quienes están dentro del Frente Renovador que en realidad ellos eligieron irse del partido. Claro, formaron su propio partido, allí están con Sergio Massa. Naturalmente también uno no puede escapar a un hecho ciertamente verificable, que es que buena parte de quienes integran el Frente Renovador son dirigentes políticos que provienen del peronismo. Claro. Y imagino que tampoco reniegan de ese partido. De hecho, el primer invitado con quien ya nos vamos a sentar a charlar también proviene del peronismo, creo. Ahora se lo vamos a preguntar y si no, seguramente va a decir que sí, porque acá en el país casi todos somos peronistas. Aunque está trabajando, digamos, para el Frente Renovador y es uno de los especialistas más importantes en la Argentina de la situación de pobreza. Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por venir, Daniel. Ex ministro de Desarrollo Social, conoce la pobreza de adentro desde hace muchísimo tiempo, trabaja el tema de la pobreza, le ha tocado trabajarla a nivel nacional y a nivel provincial. Y ahora seguramente que sin ningún tipo de influencia directa, por lo menos en términos de la generación de programas y de gestión para atender ese sector, puede ayudarnos a entender un poco la situación de pobreza en la Argentina. Arroyo, recién repasábamos, vamos a hablar de algunos datos estadísticos y demás. ¿Tiene sentido medio como delimitar el debate a quién es el culpable de la cantidad de pobres que hay en la Argentina? No, no tiene sentido, básicamente porque tenemos un montón de pobres. Tenemos 32% de pobreza. 1 de cada 3 personas es pobre en Argentina, pero peor
Si tomamos los menores de 14 años, el 47% es pobre. 1 de cada 2 pibes es pobre en Argentina. Si no hacemos nada, la cosa va a empeorar solo, porque los que vienen detrás, hay más pobres, casi la mitad son pobres. Ahí está el problema. Yo diría, para echar culpas, todos tenemos culpas. Alfonsín puso en marcha el primer plan social de la Argentina, fue el PAN. El famoso PAN, Plan Alimentario Caja de Nacional. alimentos. La caja. Llegó a Sí. 500.000 personas. Sí. Menem creía en el derrame y extendió las políticas sociales. De la Rúa dijo, el Estado no sirve, vamos a terciarizar en organizaciones sociales. Duhalde, después de la crisis del 2001, pone el plan jefe de hogar y llega a 2.200.000 personas. Néstor Kirchner articula lo económico, lo social, microcrédito, mucho de eso. Cristina Kirchner lleva a 8 millones de personas los planes sociales con la asignación universal por hijo. Y el actual gobierno extiende la asignación universal por hijo a los monotributistas y llega a 9 millones. Lo único objetivo es que cada gobierno que vino extendió la cobertura social. Puso más gente bajo planes sociales y tenemos 32% de pobreza. Eso quiere decir que no son los planes, sino es la economía, la estructura económica. Claro, argentina. esa justamente era la pregunta que venía derivada de esto, digamos, porque hay también un debate. Primero, una pregunta dentro de la otra. ¿La asignación universal es un plan social? Primero. Y segundo, si los planes sociales no ayudan a mitigar o a achicar o a cortar el porcentaje de pobreza, ¿por dónde hay que empezar? Porque digo, cualquiera nos puede responder, el plan social es algo para ir a la emergencia, para asistir ya. Bueno, tenemos 8 millones de gente asistida. Digo, ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Yo diría primero, la asignación universal por hijo es un derecho, no es un plan. Funciona así, el que tiene trabajo formal y tiene chicos menores de 18 años cobra salario familiar, el que no cobra asignación por hijo. Si este consigue trabajo, deja de acá y pasa acá, el que se queda sin trabajo pasa acá. O sea, es un derecho para todos. Ahora, para que este pase acá porque consigue trabajo hay que generar puestos de trabajo genuinos y registrados. Sí, que esto es al revés lo que está pasando, se ha perdido puestos de trabajo. Hoy lo concreto es que aumentó la pobreza, porque se espiraló la inflación, creció fuerte la inflación de alimentos, porque se paró la construcción y el textil, 1/3 de los que trabajan hacen changas, son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que se le paró el trabajo en estos meses. Hoy alguien que hace changas gana menos plata que el año pasado, porque hacía 5 veces por semana changa y hoy hace 3 y todo le sale más caro y porque hubo despidos. Todo eso junto empeoró una situación que ya venía complicada. Lo que yo creo que hay que hacer es 2 cosas en la emergencia hoy. Una es decretar la emergencia alimentaria, volcar dinero en comedores escolares y comedores comunitarios, porque los chicos están comiendo mal, están comiendo menos carne, menos leche y más harina. Y segundo, hacer obra pública de pequeña escala, vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social. Si el gobierno hace 2.800 kilómetros de ruta, eso va a ser bueno para el país, pero ningún pibe sin secundaria completa en el conurbano va a ir a trabajar ahí, y sí en la obra pública masiva. Esas 2 cosas para mí hay que hacerlas ya. ¿Y eso está pasando algo de eso? Porque el gobierno de Cambiemos habló de que por lo menos a partir del 8º o 9º mes de su gestión estaba como arrancando la obra pública. De hecho, hay un spot, un aviso de la gobernadora Vidal, donde uno puede entrar a la página web y ver no sé cuánta cantidad de obras. Digo, ¿eso va por ese camino o es puro marketing? A mí me parece que va por ese camino, pero muy desfasado con la realidad, muy lento. O sea, lo que ha hecho el gobierno fue parar todas las obras públicas que estaban en marcha, rearmar el sistema administrativo, llamar a licitación, arrancar con las obras, todo eso. Eso demandó mucho. No solo demandó mucho, sino que se ven pocos pozos con gente laburando. Sí, es cierto, o poco. Objetivamente hay más mecanismo administrativo que gente trabajando. Lo que es objetivo es que en estos meses aumentó la pobreza y aumentó la desocupación. Ahí estamos complicados. Ahora, cuando el presidente Macri, y lo riegan cualquiera de los principales referentes o funcionarios de la gestión nacional o de la provincia de Buenos Aires, del Frente Cambiemos, habla esto de pobreza cero. Y a su vez uno ve que con el correr de los meses, ya lleva 10 meses de gestión, la pobreza aumenta. ¿Qué está haciendo demagogia? ¿Le toma el pelo a la gente? ¿Advierte que eso es un pronóstico para dentro de no sé cuántos años? No, yo creo sinceramente que el gobierno está equivocado, está mal orientado. Que arrancó con la idea del derrame. Cuando vengan inversiones va a derramar sobre el empleo. Con esa idea arrancó. Hoy ve que esa idea no funciona, está queriendo poner en marcha la obra pública. Pero esa es una idea que falla en el origen. Yo recuerdo haberlo hablado contigo, Daniel, que vos dijiste, la idea de derrame es buenísimo, pero a la Argentina le sobran 20 millones de personas. Esto es simple. Sí. La Argentina va a conseguir inversiones para soja, para minería, para el sector financiero, para lo que es rentable y va a poner a alguien inversiones. Y el trabajo, eso no genera trabajo. Lo que genera trabajo es la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Todo abajo está todo eso. abajo. Si no hay derrame en la Argentina. Puede crecer el Producto Bruto Interno, le van a dar un premio al que haga
haga eso, pero va a tener 32% de pobreza. Si el Estado no mueve estas cadenas productivas. El gobierno arrancó planchando la construcción y el textil. Eso es un error grave. No vio el mercado informal, no vio el mundo de las changas, que es el mundo del conurbano bonaerense, básicamente. Y ahora creo que está revisando y está queriendo poner en marcha la obra pública, debería apurarse. Ahora, permitime decirte algo, Daniel, porque ustedes formaron parte del gobierno, vos has sido funcionario en áreas claves, digamos, en materia de la cuestión de pobreza, asistencia social y ese tipo de cuestiones. El peronismo es en buena medida parte responsable de la situación por la que vivimos hoy en materia de pobreza. Porque uno puede entender que la posición de Mauricio Macri por ahí no sea la que a priori, prejuicio o no, por formación ideológica, por lo que representa, uno puede creer que por ahí Mauricio Macri no vaya, digamos, a atender la situación de los sectores más vulnerables, postergado a la sociedad. El peronismo que ha vivido toda la vida eso, evidentemente, tampoco supo hacerlo. No, y es culpable de la situación, claramente. Yo vengo del peronismo, formo parte del Frente Renovador, pero tengo una cabeza y un corazón peronista, y claramente el peronismo es parte del problema. Yo estuve en el gobierno del 2003 al 2009. Del 2003 al 2007 fui viceministro de la Nación, del 2007 al 2009 fui ministro de la Provincia de Buenos Aires. Durante todo ese periodo, no porque estuviera yo, sino por el contexto internacional, o sea, bajó la pobreza. Con Néstor Kirchner, todo el gobierno de Néstor Kirchner en la Nación y los primeros años de la gestión de Scioli en la provincia. Sí. La pobreza, todo ese ciclo bajó y bajó la desocupación. Sí. No porque estuviera yo, sino porque hubo un crecimiento. Eso es comprobable, digamos. Son los datos. Ahí no había índice intervenido ni nada. No, y funcionó, y aparte tuvo que ver con un contexto internacional, con que creció la economía y que volcamos mucho dinero. Yo me fui sintiendo que había cumplido mi misión. ¿Qué es lo que creo que uno no le puede pasar? Es que estando en un gobierno aumente la pobreza o la desocupación. Eso no puede pasar. Eso es lo que ha pasado en muchas etapas que gobernó el peronismo. Con Cristina pasó eso. Con Cristina, claramente. Del 2011 al 2015 aumentó la pobreza. No aumentó mucho la desocupación porque se creó empleo estatal. Se compensó con el empleo estatal, pero empeoró la situación. Había mucha changa, como vos decías recién. Sí, digamos, porque volcaba mucho dinero. La diferencia la idea está del consumo los 4 años del último gobierno de Cristina fueron malos en materia social. Pero la diferencia con el gobierno de Macri son dos. Uno, que había consumo interno, que volcaba mucho dinero, y entonces, si yo soy clase media y ando bien, se me rompe la cortina de mi casa, llamaba a alguien para que la arregle. Hoy no, y me pongo a arreglarla yo. Había más changas por un lado, y por el otro lado había inflación del 25%, pero no del 40%. Lo que pasó en estos 10 meses es que separaron las changas, la gente gana menos plata. Las changas son 1/3 del conurbano y todo sale más caro. Sin ánimo de, Fabián, sin ánimo, digamos, de que vos, hacerte o pedirte una conclusión que sea definitiva en ese sentido. Cuando Macri dice, acepto que a partir de esta cifra ustedes, digamos, analicen mi desempeño. ¿Está ocultando pobres de él también? Sí, porque Macri cuando asumió en su discurso frente a la Asamblea Legislativa, dijo, asumo una Argentina con 29% de pobreza, que es lo que decía la UCA. Y la UCA dice ahora que hay 32% de pobreza, igual que el INDEC. O sea, hay 1.400.000 nuevos pobres en este tiempo, que tiene que ver con las políticas que encarga el gobierno. El gobierno actual no inventó la pobreza. Tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, un enfermo difícil, pero le metió un ajuste y le llevó a 41 grados. Complicó algo que ya estaba difícil. Objetivamente hoy hay más pobreza y más desocupación que hace 10 meses. Daniel, cuando usted habla del tema de la economía informal, digamos, este sistema, nuestra estructura, digamos, la estructura férrea de la Argentina en materia de producción, de economía, ¿solamente se sostiene con esta economía informal o se puede prever la posibilidad de ir cambiándolo y formalizándolo? Yo creo que hay que cambiarlo, y para cambiarlo hay que cambiar la orientación. Nosotros tenemos que definir con claridad en los próximos años qué hacemos con los distintos sectores productivos. Hay jóvenes o hay personas que vienen del siglo XXI. Un pibe que está vinculado a la industria del software, que le vende al mundo, que le da valor agregado a la producción primaria, que está con el tema de la soja, está con el mundo del conocimiento. El gobierno ve a esa Argentina y la potencia y le abre el mundo para competir y lo va a hacer bien. Ahora, hay gente que está en el siglo XX, es una señora que cose ropa en la casa y que trabaja a fazón. Todas las remeras que hace las entregan para vender. Como tiene una máquina vieja, va despacito, hace pocas remeras y gana poca plata. Alguien podría decir, bueno,
bueno, entonces traigamos prendas de China e India que van a salir más baratos. Sí, pero vamos a arruinar a jóvenes y mujeres donde hay 20% de desocupación. Eso hay que cuidarlo. Y hay gente en el siglo XIX en Argentina, un pibe en el sin secundaria completa, perdido en el conurbano. Hay que hacer mucha obra de infraestructura de pequeña escala. Yo creo que el gobierno ve bien a la Argentina del siglo XXI y la va a promover, no ve bien a la Argentina del siglo XX, a la del siglo XIX, que son la mayoría. Ahora, te hago una pregunta que tiene que ver con eso, Daniel. ¿El gobierno no ve bien lo que está pasando, equivoca el rumbo o en realidad está convencido por convicción que este es el modelo? No, creo que está convencido. Yo creo que es un gobierno bien intencionado. No lo veo un gobierno perverso ni malintencionado. Creo que es un gobierno que bien intencionado, ¿para quién? Creo que cree en ideas que están equivocadas, que cree en el derrame, que cree que el mercado va a acomodar, que cree que hay que darle buenas señales afuera. Ya a esta altura medio como que se tendrían que haber dado cuenta porque digamos, a ver, la pifiaron en todas. No, la inflación iba a ser del 20 al 25% y terminó siendo del 40%. El déficit fiscal iba a bajar y resulta que creció. Claro. La pobreza cero, 20 la inversión... millones de entrada y no vinieron. El segundo semestre iba a suceder. Digamos, es medio como mucha equivocación toda junta. Yo creo que hay dos cosas. Como para creer que sean tan ineficaces, por lo menos en hacer análisis. Me parece que pasan dos cosas en el gobierno. Por un lado, que va a una orientación que yo creo que es equivocada y que esa orientación, lo que es objetivo, que aumenta la pobreza y aumenta la desocupación. Por otro, que le cuesta mucho llevar adelante las acciones que quiere llevar. No termina de concretar lo que quiere concretar. Es evidente que quiere hacer obra pública. Es evidente que vuelca presupuesto y pone. Sí, ¿es tan evidente o no? Volca dinero en el presupuesto y vive hablando de obra pública y seguramente lo quiere hacer. Ahora, no sucede eso en la práctica. La diferencia concreta entre idea y hecho es el presupuesto y es gestión. Yo creo que el gobierno no le está encontrando la vuelta a la gestión de la administración a poner en marcha las acciones cotidianas. Licenciado, justamente a propósito de eso, lo decíamos en la presentación, el presupuesto por ahí es como una especie de mapa hacia dónde va un gobierno. ¿Usted ha tenido la posibilidad de ver esbozos de lo que son los presupuestos nacionales y provinciales? Y la pregunta es, en esa mapa, en esa carta de camino, digamos, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde nos quiere llevar este gobierno? Los dos presupuestos, tanto el nacional como el de la provincia de Buenos Aires, ponen el eje en la obra pública. Esencialmente es obra pública, con rutas y caminos, sobre todo en el caso del nacional. ¿Entonces estaría bien orientado? Estaría bien orientado si sucede y si se ejecuta, cosa que hasta ahora no ha pasado. Y que eso baje la pobreza está por verse, porque para no ser pobre, una familia de 4 personas necesita 12.500 pesos por mes. La asignación universal por hijo es 1.000 pesos, está muy lejos. El salario mínimo formal son 7.500 pesos, el que tiene un salario de convenio. En la Argentina trabaja, las cooperativas de trabajo son 3.600 pesos. Hay 35% de trabajo informal, tenés un montón de gente muy lejos de esos 12.000. Con lo cual, aún poniendo en marcha la obra pública y generando algo de trabajo, no va a cambiar mucho la situación. Un ejército de desocupados que te tira eso para abajo. Absolutamente. Que está aceptando trabajar en la informal porque es lo que le queda, o agarra lo que sea, porque si no tomo el trabajo yo, vas a tomar vos o vos. Ahora, la provincia de Buenos Aires se endeudó en 60.000 millones de pesos, 40.000, ahora sacó otros bonos, creo que por 20.000 millones más, para terminar que era básicamente lo que le había autorizado la legislatura el año pasado. Se conoció esta semana el presupuesto nuevo de Vidal para el año que viene y originalmente iba a tener algo así como 59.000 millones de pesos más de deuda y parece que llegan hasta 90.000. Y si no hay obra pública, ¿dónde está esa plata? Y la otra pregunta que te hago, que tiene que ver con esto, es, yo tengo la sensación de que en algún momento semejante nivel de deuda te explota en la cara, digamos. La historia argentina marca que semejante nivel de deuda explota en la cara. La historia argentina, y lo que se fueron endeudando, la complicaron, les explotó, vino uno a hacer el ajuste. Esa es la historia cíclica de la Argentina. El gobierno ahora no solo está endeudando más, sino que está transfiriendo dinero de los que menos tienen a los que más tienen. Para mí la cuenta es simple. Si es evidente que hay más pobres y el Estado gasta lo mismo, quiere decir que está sacando de acá y le está dando a los que tienen más arriba. Es evidente que hay un problema importante acá. Ojalá haga obra pública. Creo yo que la provincia de Buenos Aires tiene que hacer mucha obra pública de pequeña infraestructura. Tiene que hacer mucha vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos. Tiene que lograr que un pibe que no tiene secundaria completa pueda trabajar, que es la única manera de empezar a mover esto. Hasta acá son intenciones, está en el presupuesto. Algo de eso va a suceder, pero todas las proyecciones que ha tenido el gobierno, los anuncios en general, las acciones que vinieron después de los anuncios han sido muy escasas en relación a lo que habían planteado. Licenciado, como para ir cerrando, por lo menos de mi parte, una pregunta que tiene más que ver con una mirada política que le quiero proponer que comparta su opinión. Un gobierno como el que ha asumido hace 10 meses, prácticamente todo el mismo signo en provincia y en nación, a Macri se lo ve
un poco más complicado en materia de imagen positiva y de opinión pública, y Vidal tiene otra imagen. ¿Realmente la provincia está mejor que la nación o es solo una cuestión de percepción y porque hay una señora que tiene una imagen tal vez que sea más agradable? Digamos, ¿cuál es la lectura en función de lo que usted conoce o de lo que usted percibe? Yo creo que Vidal tiene claramente mucha más sensibilidad social que el gobierno nacional. Pero digo, ¿esa sensibilidad se trasluce en algún hecho o es solamente que a ella le duele más que a Macri? No, creo que tiene más sensibilidad y se traduce en algunos hechos. Ajá. En que ha volcado más dinero en el tema alimentario, en que está pagando las becas para los comedores, para las escuelas, para los programas de jóvenes en tiempo, cosa que el gobierno anterior no hacía, y que está haciendo algunas cosas que están bien a mi modo de ver, como pedir las declaraciones juradas. Todo eso que está haciendo y que claramente habla de mayor sensibilidad no es lo que va a dar vuelta a la realidad social de la provincia. Claro. Si nosotros no damos vuelta al sistema educativo, de salud, si no hacemos un gran cambio, esos son mejoras, pero vamos a seguir como estamos. La última, esta es una especulación y en todo caso también parte de la base que a veces cada vez que hubo movimientos de esta naturaleza nunca fueron movimientos espontáneos. En todo caso había dirigentes políticos por ahí claramente malintencionados que utilizaron una situación como para generar un nivel de conflictividad preocupante en el mes de diciembre. ¿Cómo ves vos este cierre de año? Bueno, como consecuencia de esto que estamos hablando, mucha pobreza y sobre todo falta de expectativa, me parece a mí que eso es lo peor. Sí, yo no veo un fenómeno de explosión ni de conflictividad social a fin de año. Creo que el gobierno provincial, los intendentes de los distintos signos políticos están jugando a que no pase nada, a que no haya lío, a ayudar y a contener. Me parece que el bono de 1.000 pesos es escasísimo porque en realidad una familia hoy con 1.000 pesos no va a ayudarle mucho, pero va a tener un poquito mejor. Lo que creo es que estamos frente a un fenómeno de implosión social, de gente que revienta para adentro y que eso genera violencia cotidiana. Cualquiera que vaya a un barrio hoy va a ver gente sin hacer nada, tensa, peleándose y llena de armas, con lo cual a los 2 minutos, lo que debería ser una discusión normal, terminamos todos a los tiros. Eso, a mi modo de ver, se va a ir agudizando. No va a dar lugar a saqueos ni a un gran conflicto, porque la política está tratando de hacer las cosas bien y no de meter la cola, pero la situación va empeorando y objetivamente las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Daniel Arroyo, especialista en temas de pobreza, de inclusión, muchísimas gracias por haber venido acá, también dirigente del Frente Renovador. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Muy bien, ya volvemos.